Señor, llevándonos una palabra de Él, entendiendo a su plan y su voluntad para nuestras vidas. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, a partir del verso 14, dice así la palabra del Señor: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta mañana. Gracias por la bendición de poder adorarte, por la bendición de poder vernos una vez más, por la bendición de poder escuchar los testimonios, por la esperanza que tenemos en tu salvación, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu que inspiró la palabra y que ahora nos lleva a la palabra para poder entenderla. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe y podamos comprender y podamos vivir aquello que tú nos enseñas. Nos ponemos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, tu dirección y tu gracia. Que el milagro de la predicación pueda bendecir a tu pueblo y que tú nos enseñes en este día lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el último pasaje vimos como el Señor Jesús explicó el verdadero significado del día de reposo, uno de los temas más polémicos en el tiempo del Señor Jesucristo, un tema que los judíos del tiempo de Jesús llevaban hasta el extremo. Ellos contaban la distancia que una persona podía caminar en el día de reposo, y no es diferente en el día de hoy. En el día de hoy también ellos son muy estrictos en cuanto a eso. No puedes encender el carro, no puedes hacer esto, aquello, lo otro. En el tiempo del Señor Jesucristo ellos criticaban mucho al Señor y estaban siempre tratando de probar al Señor, a ver qué hacía el Señor el día de reposo para poder acusarle. Pero si nos fijamos en el verso 14, el verso 14 es como una bisagra. Hay un cambio en el movimiento y en la obra y el ministerio del Señor Jesucristo después del verso 14. El verso 14 dice que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y eso hizo un cambio en el Señor. A partir de ahí nosotros nos vamos a encontrar con que el Señor se aparta de ese lugar, no está más ahí en ese contexto, y lo segundo que hace es empieza a enseñar en parábola. Tal vez tú dices, bueno, ¿por qué el Señor enseñaba tanto en parábola? Los discípulos decían, ¿por qué enseñas en parábola? ¿Qué pasa? Había una diferencia entre antes, cuando Él enseñaba claramente, y después cuando comenzó a enseñar en parábola. Y yo creo que la diferencia está precisamente en el verso 14. Cuando los fariseos tuvieron en consejo destruir al Señor. Ellos hablaron, se pusieron de acuerdo y dijeron: a este hombre hay que sacarlo del camino. Este hombre está enseñando una cosa contraria a lo que nosotros creemos, contraria a nuestras tradiciones, contrario a todo lo que sabemos, y por lo tanto hay que sacarlo del camino. Y quiero que tengamos esto en mente mientras estudiamos Mateo. Pero en los versos 15 al 21 se nos da la respuesta de Jesús ante el peligro. El peligro era inminente. Ellos habían propuesto eliminarlo, pero cómo respondió el Señor a ese peligro, tal vez eso nos ayuda a entender cómo debemos nosotros responder a nuestros peligros y cómo debemos sentirnos también ante nuestros peligros. El peligro es un riesgo inminente de un mal, es cuando algo malo puede suceder, ¿no? Y este mundo es un mundo malo, es un mundo regido por Satanás, por un sistema anti Dios y por su reino. Y en este mundo caído los peligros son constantes, siempre estamos bajo un peligro. Esto es un mundo donde, en las palabras del Señor, se caen las torres. Esto es un mundo donde hay gente queriendo hacer el mal, donde hay odio, donde hay un enemigo, donde el príncipe de este mundo quiere matar, destruir. Y eso todos lo sabemos. Y hay dos extremos en cuanto al peligro, dos extremos conflictivos, algo que es muy problemático. Y el primer extremo en cuanto al peligro es ignorarlo. Ignorarlo. Si veo una serpiente y yo no sé que es venenosa, yo pienso que es un animal y quiero tocarlo y quiero jugar con la serpiente, es un gran peligro.
Un gran peligro es ignorar el peligro, va que la redundancia. Y el otro es ser paranoico, ¿no? Vivir paralizado y pensando que siempre algo malo va a suceder, mirando un peligro en todas las cosas. Ambos extremos son muy conflictivos y pueden ser utilizados para el enemigo para que no cumplamos la voluntad de Dios. Pero ¿cómo el Señor reaccionó? ¿Cómo el Señor reaccionó? Bueno, en primer lugar, el verso 15 al 16 nos enseña que Él reconoció el peligro. Él supo cuando había un peligro y Él lo evitó. Él lo evitó. Dice el verso 15 y 16, sabiendo Jesús esto, sabiéndolo, ¿verdad? Se apartó de allí. Él lo supo y se apartó de allí, fue prudente apartarse. Y dice, y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. No es solamente que él salió de allí, de donde querían matarlo, donde estaban haciendo aquel plan para destruirle, sino que él instruye a la gente que no lo delate. Él tomó todas las medidas. Jesús obviamente sabía todas las cosas porque Él es omnisciente, Él sabe todo, Él conocía los planes de los fariseos. En nuestro caso nosotros no sabemos todo. Podemos estar ante un gran peligro y no saberlo, ni imaginárnoslo, ¿verdad? Porque no sabemos todas las cosas, pero sí podemos buscar la dirección del Señor. Y si el Señor muchas veces nos da pistas, y si muchas veces tenemos la responsabilidad de abrir nuestros ojos y darnos cuenta cuando estamos ante un peligro inminente, el Señor nos puede mostrar, muchas veces lo hace, los peligros que nos rodean, lo que puede ser destructivo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de actuar, de hacer algo al respecto. Dios espera eso. Tenemos que tener la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y eso es un don del Señor, ¿verdad? Don del Espíritu, es el discernimiento. En Proverbios capítulo 22, versículo 3. No es el único proverbio que nos da pistas, nos da luz verde en cuanto a esto, nos enseña, pero Proverbios 22, 3 es clave. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Creen ustedes que el Señor Jesucristo fue un avisado o no fue un avisado? Él fue un avisado. Él vio el daño, él vio el problema y él tomó una medida. Él se apartó de ese lugar y él luego con sus seguidores le dijo, no descubran las cosas que yo estoy haciendo. ¿Y cuáles son los peligros a los que nosotros estamos expuestos y a los que están expuestos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros familiares, etcétera, nuestra iglesia? ¿Qué representa un peligro inminente para sus almas y para sus cuerpos también? Bueno, hay diferentes tipos de peligros. Hay obviamente peligros físicos y hay peligros espirituales. Entre los peligros físicos está la violencia. Tal vez tú me digas, yo sé eso. Sí, pero yo te lo voy a recordar. Hay personas enfermas mentalmente. Hay personas llenas de odio, de envidia. Hay personas que quieren destruir y por eso debemos ser cautelosos. Hay áreas en esta ciudad que nosotros debemos evitar. Hay horas en las cuales nosotros no debemos estar en ciertos lugares. Es por eso que como iglesia tenemos que asegurar nuestras puertas. Es por eso que como iglesia tenemos que entrenar nuestros ujieres. Tenemos que tener un sistema de seguridad para cualquier evento que pase. Es importante. Jesús tuvo un plan diseñado por el Padre y anunciado por los profetas. Esto no era algo nuevo, sino que Él se apartó de aquella gente que quería destruirle e instruyó a los que le seguían a que no lo encubrieran, porque era la voluntad del Padre, porque ya el Padre lo había determinado, el profeta lo había dicho, que el Señor Jesucristo llegaría un momento, el Mesías no estaría gritando en las calles, sino que llegaría un momento en el cual Él estaría como que no apaga una vela. En otras palabras, hay violencia en las calles, hay abuso físico y hay abuso sexual. Esta es una sociedad entrenada para la violencia. Y después voy a hablar un poquitico acerca de eso. Los jóvenes pasan, o muchos jóvenes, no todos, pasan horas jugando videojuegos que son insensibilizados y los hacen entrenados para lo peor. Donde no hay un límite en lo que la gente ve. No sé si tú te has dado cuenta. Donde hay un gran porciento de personas que miran lo que no tienen que ver. Y no estoy hablando solamente de material de tipo adulto, sino que estoy hablando de otras cosas que no se deben ver. Tú tienes que tener un límite de las cosas que tú ves. Tú tienes que tener un límite de las cosas que tú escuchas. Porque eso te afecta. Un % significativo de personas en nuestra sociedad consumen droga y consumen alcohol.
Las estadísticas de los Estados Unidos de hace más de 20 años, yo no sé si son ciertas o no, yo no soy muy amigo de las estadísticas, pero sí le puedo decir lo que dice. Y hace muchos años se dice que una de cada 3 niñas en los Estados Unidos es abusada sexualmente y uno de cada 6 niños en los Estados Unidos, varones, es abusado sexualmente. Claro que la clasificación de eso va desde mostrarle a un niño que es inapropiado hasta lo peor. Pero es por eso que nosotros tenemos que tomar medidas. Nosotros somos responsables por nuestros hijos. Los padres son responsables por sus hijos. Y estoy hablando de esto en este momento, no lo estoy hablando en una reunión con los mujeres nada más, ni estoy hablando en una reunión con los líderes de la iglesia. Estoy hablando el domingo cuando todos están en la iglesia. Nosotros no queremos niños solos en las aulas. No queremos niños solos en la guardería. No queremos niños solos en los baños. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Tenemos que cuidar a nuestros hijos y nuestras hijas. Tenemos que tener mucho cuidado con quién andan sus hijos. Y te lo digo, mientras estás en tu casa, mira dónde van tus hijos, mira lo que hacen tus hijos. Pero también hay peligros espirituales. Y los peligros espirituales están ahí. ¿Sabes? Muchas veces cuando el enemigo no puede destruirnos por aquellas cosas aquellos métodos violentos que quisiera destruirnos muchas veces, pues entonces usa medios sutiles. Y ahí están los peligros espirituales. Lo que tú ves, lo que tú oyes, o un clic o un tap en el link equivocado puede llevarte a una situación de la cual no tengas salida y que destruya a tu familia. Lo voy a decir en mi dialecto. Las pantallas están acabando con la gente. Y la gente no se da cuenta. Las pantallas están acabando con la gente y la gente no se da cuenta. Aunque muchos ya están avisados. Algunos doctores hablan de daños irreversibles en niños que miran ciertos programas de televisión o de video en cierta edad. Antes eran ciertos programas en el televisor a ciertas horas que destruían los valores morales. Hoy tenemos una pantalla todo el día con nosotros, al lado de nosotros. La mía está aquí en un bolsillo, por aquí en un bolsillo, no sé dónde está. Y duerme al lado de nosotros, está ahí al lado de nosotros mientras nosotros dormimos. Y hay cosas que están hechas para quitarte la sensibilidad. Y si no te das cuenta, terminas aprobando y haciendo las cosas que tú miras. Y hay un peligro. Hay un peligro con las cosas que miramos. Hay un peligro. Y ese peligro lo veo en todos lados. Y no es que estoy paranoico, pero es que lo veo. ¿Dónde lo veo? Tenemos que tener mucho cuidado con películas, con series televisivas, con cosas que son estratégicamente diseñadas para destruir la fe. Y muchos están cayendo en ellas. Están destinadas, preparadas específicamente con actividades del reino de las tinieblas. Y mucha gente que está cayendo en eso porque muchos no están siendo entendidos de cuál es el peligro, no están siendo avisados de cuál es el peligro. Aunque muchas de estas industrias tuvieran muchos canales, en realidad los dueños son muy pocos. Y algunos de ellos son completamente anticristianos y diabólicos. Así que debemos preguntarnos, cuando miramos algo, cuando vamos a mirar algo, qué enseñanza transmite y qué beneficio espiritual aporta y cómo se compara eso con nuestra fe. Hace años un autor llamado David Grossman escribió un libro, y también él escribió otro libro junto con Mike McAfee, que fue gobernador de Texas. Y el libro era muy interesante porque en el libro él demuestra, él siendo un experto militar retirado del ejército de alto rango y siendo un especialista en psicología, él demuestra en ese libro que en esta sociedad los jóvenes están enseñados y entrenados para matar. Y que están siendo entrenados para matar. Y si decimos esto, pues cualquiera se alarma, ¿no? Cualquiera se asusta ¿cómo es posible? Él menciona 3 métodos que está usando la sociedad. El primero es la desensibilización. El segundo es la sobreexposición y el tercero es la justificación. Digamos que son 3 pasos. ¿Qué cosa es la desensibilización? Cuando tú miras algo
Cuando tú pasas la línea de lo que tú miras y tú miras algo más allá del límite de lo que tú puedas mirar y de lo que tú estás acostumbrado a mirar y miras más allá de lo normal, tú puedes caer en un estado en el cual tú no sientes. Tú estás completamente desensibilizado. Entonces, ¿sabes? Una pregunta después de la Segunda Guerra Mundial es cómo es posible que en una sociedad civilizada, personas comunes del pueblo alemán, llegaron a convertirse en los criminales más grandes del mundo entero. Si miras a esa gente, ellos habían sido gente normal, dueño de una tienda, un médico, un banquero, un oficinista, un panadero. Y de pronto esa gente cambia completamente y se convierten en los criminales más grandes del mundo y se convierten en personas que matan hasta 50,000 seres humanos al día sin que eso le dé ni cosquilla. ¿Cuál fue el proceso que pasaron esa gente? ¿Y cómo fue que esa gente? Bueno, hubo un proceso. Y estudiando ese proceso, se dan cuenta, se dice que se le daban pastores alemanes. ¿Cuánto le gustan los perros? Me gustan los, ¿verdad? Se le dan unos perritos lindos, pastores alemán baby, chiquiticos, bien bonitos. Y los mandaban a matarlos sin misericordia. Porque después de hacer eso, tú perdías los sentidos. Tú perdías la sensibilidad. Después no te daba nada hacer algo a un ser humano. Y después, un ser humano, y 2, y 3, y 4, y 5, y 50, y 50,000. Hermano, yo creo que muchas veces, en esta sociedad, la gente se le está yendo la línea. Yo no soy mucho de ver muchas noticias. Pero hay noticias que yo miro y yo digo, ¿cómo es posible que estén poniendo eso? ¿Cómo es posible que estén poniendo esa imagen? No hay nadie que controle lo que se está poniendo. No hay nadie que controle el nivel horrendo de un crimen. No hay nadie que se dé cuenta allá atrás que detrás de esa pantalla hay un niño, que detrás de esa pantalla hay una persona que eso le puede afectar de por vida. ¿Y quiénes son los consumidores de eso? Usted. A veces yo lo veo, a veces yo voy al mercado y estoy al lado de una persona y la persona está mirando un video de una fajazón de gente matándose, y para ellos es normal, como si nada. Están desensibilizando la sociedad y sobreexponiéndote. ¿Qué es sobreexponiendo? Te lo ponen hasta en la sopa, te lo ponen en todos los lugares, la violencia en todo lugar, el lenguaje de adulto en todo lugar, todo en todo lugar para que ya tú ni sientas. Y entonces después que eso es una realidad normal a tu vida, pues entonces viene la justificación. Tú lo defiendes. Y los jóvenes sobre todo caen en la trampa a veces de ver cosas que parecieran que son graciosas, películas de terror, actividad paranormal, de espiritismo. Para muchas personas esa es la iniciación en actividades del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, dominado por Satanás y los demonios, es un reino real. Y es todo un sistema mundial diseñado para desviar tu adoración del Señor y para enredarte en las cadenas del error y del pecado. Y como cristianos tenemos que entender el peligro. Y no podemos jugar con aquello que desagrada a Dios. Y yo sé que tú vas a tildar este mensaje retrógrado de a mí no me importa. Yo vengo con el mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versos 20 al 21. Esto es un principio espiritual que establece el apóstol Pablo y que nos enseña. No es un principio espiritual nuevo, es el mismo principio espiritual que Dios le dio a la nación de Israel. Pero ¿cuál es el principio espiritual? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Estamos hablando
de la ciudad de Corinto, estamos hablando de los cristianos de Corinto, estamos hablando de un lugar donde habían varios ídolos y habían templos famosos de esos ídolos y donde habían fiestas populares y fiestas en el pueblo, y los creyentes estaban yendo, estaban participando de esas fiestas, estaban comiendo esas cosas de esas fiestas, a esos ídolos. Y el apóstol le está diciendo, ¿sabes qué? No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Escojan de quién ustedes van a participar. ¿Por qué? Porque el Señor es celoso, dice el verso que sigue. Hermano, nosotros no podemos estar jugando con las cosas del diablo. Hay cristianos celebrando Halloween. Hay iglesias celebrando Halloween. Lo llaman diferente, pero es lo mismo. Se celebra igual. Se hace prácticamente lo mismo. Hay cristianos comprando pulseras y cadenas de la buena suerte. Hay cristianos pagando membresía de Roblox para que sus hijos sean destruidos. Y no saben el peligro espiritual al que se exponen. Satanás es un acusador, es un fiscal. Y como acusador se agarra hasta del clavo más caliente para poder acusarte. Dice Efesios capítulo 4, versículo 27, y no deis lugar al diablo. Efesios 4, 27 dice, no deis lugar al diablo. Hay personas que se están apartando de la fe después de mirar una serie de televisión. Porque hay series que son diseñadas para presentar un Jesús que es falso. Y los seres humanos somos más influidos por lo que miramos que por lo que escuchamos. Una serie, un video puede tener más influencia en nosotros, se nos queda más en la mente lo que miramos a través de un video que lo que podemos leer de un texto escrito. Amén. Así somos. Y hay personas que están mirando ciertas cosas aún de la Biblia, o cosas que presentan un Jesús falso, y después dicen, no, porque como dice la Biblia, dicen, no lo leíste en la Biblia, eso lo viste en una serie. Hay que saber la diferencia entre una cosa y la otra, y no todas las series son malas, y no todo, no estoy diciendo que todas las series son malas, pero tenemos que saber la diferencia. Y yo sí he conocido personas que se han apartado de la fe. A mí me han compartido predicaciones de YouTube que son herejías serias, tienen herejías serias. Y hay muchos buenos predicadores en YouTube, muchos, que te pueden ayudar a crecer espiritualmente. Ojalá los escucharas todas las semanas, crecieras espiritualmente. Pero la mayoría no lo son. La mayoría no lo son. Y tú tienes que estar avisado. En segundo lugar, Jesús no dejó de hacer el bien. Aunque Él se apartó, aunque Él decidió apartarse, la Biblia nos enseña que Él no dejó de hacer el bien. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Capítulo 12, verso 15, la parte B. Y sanaba a todos. La gente le siguió y Él sanaba a toda la gente. Aunque Él sabía el peligro, Él hizo lo que tuvo que hacer, apartarse de allí, y no dejó de hacer el bien. Y nosotros no podemos vivir de manera inmovilizados por los peligros, sino que debemos tomar las medidas necesarias, pero no dejar de hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, no dejar de hacer lo que es correcto, no dejar de hacer lo que es bueno y lo que produce edificación en nuestras vidas. El punto no es que te tranques en tu casa y que te encierres a tu familia con unas puertas de hierro, sino que hagas lo que es bueno hacer, pero con precaución, cumpliendo el plan de Dios para tu vida. Quiero ser claro, Dios quiere que tú le busques, Dios quiere que disfrutes, Dios quiere que disfrutes la vida y la libertad que Él te dio sanamente, que disfrutes tu familia, si la tienes, que glorifiques en todo, que no dejes de trabajar, que no dejes de ayudar, que no dejes de congregarte, que no dejes de traer a tu niño a la iglesia, que no dejes de mirar una buena película en familia, que no dejes de pasear con ellos, que no dejes de ayudar a otros en necesidad, que no dejes de predicar evangelio, de compartir tu fe donde quiera que estés. Haz bien, porque Dios espera eso de ti. Pero debemos hacerlo con precaución y entender que el sufrimiento y los padecimientos son una parte normal de este mundo, y que el Señor nos manda a que si padecemos por la causa de Cristo, nos encomendemos a Él. Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4:19.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? Encomienden sus almas al Señor y hagan el bien. En medio de un mundo de tinieblas y de persecución y de batallas y de luchas, Dios quiere que tú hagas buenas obras que glorifiquen a Dios. Que tú seas, en las palabras del Señor en Mateo capítulo 5, que tú seas sal y que seas luz. ¿Qué puedes hacer a partir de ahora para cambiar la vida de aquellos que te rodean? ¿De qué manera yo puedo revertir el mal del mundo? Es la pregunta. Si el Señor me está diciendo que yo soy sal y luz en medio de un mundo en tinieblas y un mundo lleno de peligros, ¿de qué manera yo puedo revertir ese mal que está a mi lado? ¿Sabes qué? Yo no soy muy deportivo, eso lo puede ver en mi cuerpo, ¿no? Pero hace un tiempo un amigo mío que sí es deportivo, muy atlético, me dijo, ¿sabes qué? Tenemos un programa de, creo que de básquet, si me acuerdo. Y me dijo, ¿sabes por qué lo tenemos? Porque queremos sacar los niños de las calles. Queremos sacar los jóvenes de las calles. Queremos, en vez de que estén endrogándose, y en vez de que estén haciendo esto, queremos que estén gastando su energía, ¿verdad?, en un ambiente sano. Y en ese momento fue que vi la ventaja del deporte por primera vez en mi vida. Para mí siempre era un sinsentido caerle a una pelota, ¿okay? Eso para mí. Pero después entendí. Y, hey, te estoy diciendo ya, si a ti te gusta el fútbol, te gusta el béisbol y quieres hacer algo para sacar los jóvenes de la calle, para sacarlos de la pantalla, hazlo. Nosotros te apoyamos para que lo hagas. La solución no es que los que tienen la luz se escondan por miedo. La solución es que los que tienen la luz vayan a aquellos que están en necesidad y cumplan el ministerio que Dios tiene para ellos. Hay veces que en este proceso de nuestra vida pudieran peligrar, pero el enfoque está en el llamado de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida, pase lo que pase. Dicho sea de paso, Jesús no se apartó de allí por miedo. Él sabía que daría su vida por la fe, pero su tiempo aún no había llegado y por eso fue que él se apartó. Tenía que cumplir el ministerio que el Padre le había dado. No podemos dejar de hacer el bien. No vamos a dejar de reunirnos. No vamos a dejar de buscar de Dios. No podemos dejar de predicar. No podemos dejar de decir la verdad. No podemos dejar. Porque el fin y el propósito de nuestra vida no es sentirnos bien ni es nuestra comodidad. El fin y el propósito de nuestra vida es la gloria de Dios. Y es Dios quien nos está llamando. Mira el verso 18. Mateo capítulo 12, verso 18. Mira lo que dijo el profeta sobre el Señor Jesús. Y aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio o justicia. En ese pasaje está el antídoto del miedo. En ese pasaje el Señor Jesucristo perdería cualquier clase de miedo y tú también. ¿Sabes cuál es? El amor del Padre. Él es mi amado. Cristo sabía que era amado por su Padre. Y como era amado por su Padre, no había miedo. Cumplía la voluntad del Padre porque era amado, pero también porque el Espíritu de Dios estaba en él. Estaba con él. Esa realidad es también nuestra. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Dice el verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Obviamente en el pasaje está hablando de los falsos maestros. Nosotros tenemos algo mejor que los falsos maestros. No podemos tener miedo a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros, ¿quién está en nosotros? ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo de Dios. Quien está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Pero también tenemos una razón para no temer, y la razón es que Él nos ama. Verso 8, verso 7, a partir del verso 7 de 1 Juan 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Tenemos que ser, hasta aquí lo que estamos aprendiendo, tenemos que ser, tener cuidado, tenemos que ser avisados, tenemos que ser precavidos, pero tenemos que cumplir el plan que Dios nos dio, porque Él nos ama y su Espíritu está con nosotros. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios, tal como Jesucristo la hizo. Y con esto voy a terminar. En el verso 18 al 21, Mateo 12, 18 al 21. He aquí mi siervo escogido, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles se anunciará juicio. No voceará, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pablo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Tú sabes que este pasaje te menciona 2 veces? Este pasaje habla de ti 2 veces. ¿Hay algún ciudadano de la nación de Israel aquí? ¿Algún descendiente en la carne de Jacob? Si lo hay, también te bendice a ti. Pero si todos los que estamos aquí no somos judíos, somos gentiles. Y si somos gentiles, este pasaje dice que el Señor Jesucristo, ¿qué iba a hacer? A los gentiles anunciará justicia, anunciará juicio. Y también dice que en su nombre esperarán los gentiles. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era salvarnos a ti y a mí. Y como la voluntad del Padre era salvarnos a ti y a mí, Él hizo lo que tuvo que hacer para llevar a cabo su ministerio. Y para que nosotros podamos cumplir nuestro ministerio, tenemos que estar avisados. Para que podamos cumplir nuestro ministerio, tenemos que reconocer los peligros en el camino. Y tenemos que cuidarnos. Pero cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Hay cosas que son obviamente la voluntad de Dios. Y hay cosas que tú no necesitas preguntarte si son la voluntad de Dios. Estás perdiendo el tiempo si preguntas a Dios cuál es su voluntad en cuanto a tu santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Relación sexual fuera del matrimonio. Tú no tienes que preguntarte si es voluntad de Dios que tengas relaciones sexuales antes de casarte o no. La voluntad de Dios es que no tengas relaciones sexuales hasta que tú no te cases. Primera de Tesalonicenses 4:3. Es una voluntad clara de Dios. Tú no tienes que preguntarte si es la voluntad de Dios predicar el Evangelio. Él dijo, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿qué obra Dios quiere que tú hagas en este siglo malo para que glorifiques a Dios y las personas le conozcan y el mal del mundo sea revertido? ¿Qué obra específica? Yo me atrevo a pensar que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan tiene que ver con los dones y los talentos que Él nos ha dado. Amén. Y eso lo habla Efesios 1:10. Me menciona que Efesios 1:10. Efesios 2:10. Vamos a Efesios 2:10. Dice Efesios 2:10, perdón. Dice, porque somos hechura suya, hechos por Dios, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Este pasaje nos está hablando de una nueva creación. Somos hechos por Dios, pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La creación en Cristo significa que hemos nacido una nueva creación. Que cuando creemos en el Señor Jesucristo somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si somos creados, somos parte de esa nueva creación de Cristo, fuimos creados en Cristo para buenas obras, y esas buenas obras Dios las había preparado de antemano. ¿Se estarán cumpliendo o no se estarán cumpliendo? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana van de manera paralela, de tal manera que nunca se entrelazan. Dios nunca va a hacer por ti lo que Él te manda a ti que hagas. Y sin embargo, nunca deja de ser Dios soberano. Pero esto habla en nuestras vidas.
¿Qué hemos hecho o qué tenemos que hacer nosotros como gentiles que hemos escuchado de la justicia de Dios y que hemos buscado de Cristo para cambiar nuestro entorno y para revertir el mal del mundo? Esto pudiera quedarse como palabras en el aire. El hermano Arner va a venir en un momento. Yo sé lo que va a decir. ¿Qué va a decir el hermano Arner? ¿A cuánto le gustó la palabra del Señor? ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra del Señor? ¿Cuántos la van a cumplir? Y un buen grupo de ustedes va a decir ¡amén! Como el tren que siempre suena en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo sitio. Por eso no quitará de ti la responsabilidad que tienes y el mensaje que has escuchado en este día. La responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios en tu vida. El Señor Jesús cumplió su voluntad, la voluntad del Padre, y fue salvarte, dar su vida por ti. Y Él tuvo que cuidarse, tuvo que tomar pasos, y tuvo que tomar medidas, y tuvo que tener un plan para cumplir, para llegar a cabalidad el plan del Padre para Él. Y de la misma manera nosotros tenemos que tomar medidas, y tenemos que cuidarnos, y cuidar a los nuestros, y tenemos que tener un plan. Pero tenemos que cumplir la voluntad de Dios para con nosotros. Una voluntad que ya Dios estableció de antes de la fundación del mundo y que Dios espera que tú hagas. La pregunta es, ¿dónde estás en ese proceso? Oremos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este día y te doy gracias porque tú eres bueno y eres todopoderoso. Te doy gracias porque en medio de este mundo difícil hay una esperanza. Gracias porque, como decía el profeta Isaías, luz resplandeció a los gentiles. Gracias, Señor, porque esta luz de Cristo llegó a nuestras vidas y a nuestros oídos. Gracias, Señor, porque como dice este pasaje, que los gentiles esperarían en el Mesías. Aquí estamos todos esperando, Señor, en el Mesías. Gracias, Dios mío santo, por tu amor y por tu misericordia. Señor, algunos de nosotros tal vez sus ojos han sido abiertos. Algunos de nosotros tal vez sus oídos han sido abiertos. Otros quizás han cerrado los oídos. Pero yo te pido que tu Espíritu Santo trabaje a partir de ahora en cada vida y en cada corazón. Te pido que tú nos des discernimiento. Señor, he visto tantos ser enredados y confundidos por el enemigo, que mi oración a ti es, en primer lugar, que no permitas que yo lo sea. La segunda, no permitas que mis hermanos lo sean. Te pido que tú nos ayudes a vencer en este mundo malo. Que tú nos ayudes a revertir la maldad del mundo. Que tú nos ayudes a enseñar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones a ser librados de la maldad del mundo y de las estratagemas del diablo y de los planes del diablo. Ayúdanos a vivir en victoria, haciendo tu voluntad y dándote gloria, como nuestro Rey y Salvador lo hizo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Ya el pastor ya hizo la pregunta que yo iba a hacer. Ahora yo solo voy a preguntar, ¿cuántos van a poner en práctica la palabra de Dios? Todos, Dios. Todos con la ayuda de Dios somos llamados a poner en práctica. ¿Y sabe dónde va a poner en práctica la palabra de Dios? Empezando en casa. Todos tenemos hijos que muchas veces están atrapados por esa pantalla. Empiece a poner en práctica lo que estés escudriñando en esta mañana. Amén. Póngase de pie, con esa alegría, con ese gozo, con ese entusiasmo que usted tiene. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hermana Perla, ¿puede dirigir la oración por diezmos y ofrendas, por favor? Que tú bendigas a aquellos en los que tienen necesidades económicas, en la necesidad de trabajo. Por favor, Señor, bendiga estas
Amén. Mientras cantamos, pasa acá al frente con esa alegría, con ese gozo y da sus diezmos y ofrendas. Amén. Ama